Esto es Contraélite. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los podescuchas de Contraélite. Estamos aquí nuevamente en esta edición. Nuevamente, ya dejamos hace tiempo de contar temporadas y contar tiempo porque, quién sabe, son conceptos filosóficos que no nos sirven. Pero hoy estoy súper emocionada porque tenemos a un invitado, un amigo del pod, que nos viene a visitar nuevamente. Pero antes de presentarles a quién es, ¿cómo estás, Jorge? Hola Vanessa, estoy bien, normal, un poco preocupado por los desarrollos que se están dando en el Mar Caribe y espero que nuestro gran invitado, el amigo del podcast, nos dé mayor sabiduría, no nada más sobre el contexto actual, sino el futuro, sobre todo de nuestra industria petrolera, porque tengo que reconocer que ha sido el Nostradamus petrolero. Todo lo que hizo predicción se volvió correcto, incluso sus denuncias bien contadas y bien planteadas. Creo que incluso le escribí varias veces, tenías razón en todo lo que dijiste y de verdad no nada más expandió su credibilidad, sino que se ve que es una persona que sabe de la materia y sabe exactamente cómo se maneja la industria petrolera, no nada más en Venezuela, sino alrededor del mundo. Cada vez siempre le reconozco muchos Gracias, de sus posts en gracias. X. Entonces, Vanessa, si quieres presentar. Buenísimo, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Hoy tenemos nuevamente a Einstein Millán Arcia, quien es una figura notable en conversaciones en torno a los asuntos socioeconómicos de Venezuela, particularmente en relación con la industria petrolera y conflictos regionales. Bueno, de verdad que sus credenciales académicas hablan por sí solas. Se graduó de Ingeniería Petrolera de la Universidad de Oriente, luego una maestría en Ingeniería de Ciencias Petroleras de la Universidad de Oklahoma y también estudios de especialización a nivel de doctorado en flujo de fluido en medios porosos de la Universidad de Oklahoma, asesor de petróleo y gas upstream. Y algunas de las contribuciones clave han sido su análisis en torno a la industria petrolera. Millán García provee perspectivas en torno al impacto de los recursos petroleros de Venezuela en la región del Esequibo y su trabajo a menudo explora la intersección de los recursos naturales y las tensiones geopolíticas. Ha abordado las causas de la escasez de gasolina en Venezuela, propuestas para soluciones en cuanto a esta escasez son parte de su análisis. Algunas áreas de foco son las implicaciones económicas de la dependencia petrolera o de la dependencia de la industria petrolera, disputas regionales y sus efectos en las poblaciones locales, así como recomendaciones de políticas públicas para mejorar el acceso al combustible y su gestión. El trabajo de Millán García es significativo, es importante, porque entiende las complejidades de los actuales desafíos de Venezuela, especialmente en el contexto de sus ricas reservas petroleras y crisis continuas o que todavía seguimos viendo. Entonces, bienvenido nuevamente a Gracias. Einstein. ¿Cómo estás? Wow, wow, gracias. Muy amable. Sí, Bueno, bienvenido nuevamente desde mi parte también, Einstein. Y gracias, me Jorge. gustaría saber, aparte de saber cómo estás, cómo ves la situación actual de Venezuela ante el asedio de los acorazados, de los destructores, de esas Sí, flotas que tienen ahí cerca de las costas venezolanas. casualmente, como te dije, el fin de semana llegué de un viaje. Estoy en un lugar de África asesorando un gobierno que no es muy disímil al gobierno venezolano, ¿no? Entonces, bueno, las perspectivas desde un sitio y desde otro a veces son dicotómicas, a veces varían de uno a otro, varían la visión, elástica y plásticamente a la vez. Bueno, lo que sucede en Venezuela no es, nada tiene que ver con lo que los medios reflejan, en el sentido de las causas que han motivado al gobierno estadounidense a señalar, atacar, estigmatizar y hasta criminalizar a venezolanos y a nuestro país y a Venezuela. Lejos está todo, hasta sus mismas instituciones han declarado que
las acusaciones malsanas sobre venezolanos fueron infundadas. Igual las declaraciones infundadas sobre Venezuela. Repito, como dije en nuestra primera entrevista, yo no soy fan del gobierno actual de Venezuela. Yo soy fan y amante de mi país y defensor férreo a toda prueba de Venezuela. Esté donde esté la verdad, así sea en oposición o en el gobierno, yo la celebro, y esté donde esté la falla, también la señalo. Hablando en ese sentido, el ataque y la exacerbación del nivel de conflictividad que se está sintiendo al frente de nuestras costas tiene un origen sencillo, que nada tiene que ver con la droga, puesto que el 95% de la droga que sale desde Colombia, por cierto, país que produce cerca del 70% de la cocaína del mundo, ese 95% sale por el Pacífico y compuesto de 87% vía el Pacífico, perdón, y un 8% de la Guajira colombiana. Y un 5% restante se sospecha que sale a través de los caminos verdes, por, qué sé yo, a través del Caribe. Pero no necesariamente, como lo ha señalado el mismo Petro, a través de individuos que estén señalados con ese susodicho cartel de los soles, ni siquiera venezolanos. Petro hace un día o 2 días atrás dijo que la mayoría de la droga sale a través del mayor cartel del continente, que es el cartel de Bogotá, que tiene ramificaciones hacia el mismo norte. Aparte de eso, nosotros sabemos también que ese país que tiene, que está ahorita tiene una guerra directa contra nuestra nación y que tiene 334 millones de habitantes, unos 50 millones son droga dependientes, dependen de la droga. Por supuesto, no solo de las drogas ilícitas, sino de la droga farma. Y farma es, en la composición de la matriz de consumo de droga de Estados Unidos, uno de los mayores eslabones en demanda en cuanto a la drogodependencia. Es decir, que farma, el Big Pharma, tiene grandes implicaciones en cuanto a esa drogodependencia que está sufriendo la nación. Bueno, la realidad entonces señala y apunta que si tú tienes un país que tiene dicho nivel, ese nivel de consumo tan grande, de cerca de un 15 a 16% de su población, mayor de 12 años, pues tú tienes que comenzar luchando internamente. Porque los mayores carteles son esos carteles de distribución interna que se lucran de cerca de 100.000 a 150.000 millones de dólares anuales. Y no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo algo que está en el UNODC, y lo pueden investigar. United Nations DOC, UNODC. Ese mismo que señala que de cada 80 gramos que salen de Colombia, 100 gramos, 80 van dirigidos a Estados Unidos, Colombia. Entonces, ¿por qué la guerra es con Venezuela? No se pregunten, ¿por qué? ¿Qué pasa con Venezuela? Bueno, desde la llegada de Chávez al poder, la realidad es que desde la llegada de Chávez al poder, la oposición no ha parado su guerra y su ataque y su complot en contra de Venezuela. Pues no es solo en contra de un gobierno. Cuando tú sometes una nación a un sabotaje petrolero que le origina al valor actual 35.000 millones de dólares en pérdida, y lo haces con saña, de tal manera de causar la mayor destrucción. Cuando tú sometes una nación a guarimbas inmediatamente después que falla el sabotaje petrolero para llegar a un golpe de Estado, cuando tú sometes una nación después de eso a continuas protestas, asesinatos de inocentes, hasta quemaron a individuos allá en Venezuela con gasolina, rociado con gasolina. Hay 2 casos, uno en Lechería y otro creo que en Caracas. Y luego más, y luego pides sanciones, no te cansas con eso, sino que pides sanciones y luego pides invasión militar. Tú no eres enemigo de un gobierno, tú eres enemigo de un país. Pero ahí
una persona como nuestra laureada Premio Nobel de la Paz te podría Fácil. decir, pero Einstein, ¿cómo va Einstein? ¿Cómo vas a decir eso cuando tú sabes que esa gente estaba preñada de buenas intenciones de PDVSA, querían salvar la meritocracia? ¿Cómo es posible que ignores el rol del cartel de los soles, que toda esa maquinaria militar maligna controla y, como dice Trump, se encarga de bajarle la palanca del sanitario tropical y manda ese poco de asesinos y criminales por el Darién? O Claro, sea, ¿cómo, claro, cómo vas claro. a adoptar ese punto de vista? Tú sabes que esas instituciones internacionales fueron compradas por el madurismo. Sí, ¿Cómo vas a decir ese punto de vista tan gobiernero y panfletario? claro, igual lo diría Gaddafi si estuviera vivo y Saddam Hussein también, ¿verdad? Dos países que fueron injuriados, vilipendiados y luego utilizados para extraerle su riqueza. Ahí está la respuesta, por ejemplo. Por ejemplo, los títeres que hoy están gobernando esos dos países defendieron esa posición y causaron la mayor pobreza que ha atravesado Irak y Libia. Libia, país puntero en África, e Irak, un país que estaba vestido de oro en su momento. Te lo digo yo, nadie me lo dijo, yo lo viví. Lo de la meritocracia eso ya lo hemos explotado y explorado muchas veces, es una mitocracia. La meritocracia sirvió para complacer los designios de los que hoy mismo quiere complacer. Y la meritocracia fue tan fracasada que cuando participó en la apertura petrolera colombiana, hasta buscado por Interpol hubo, por estafa y por robo, asalto. Se asociaron con los paramilitares, perseguían a los periodistas, robaban gasolina venezolana y la vendían a través de sus redes allá como propia. Un desastre. Pero la meritocracia, hoy mitocracia, no existe y nunca existió. Ellos sirvieron para una función clara. Primero, desde 1975 hasta 1984, que hubo prácticamente 9 años allí, jamás levantaron producción, con una inversión promedio para aquel entonces 500 millones de dólares anuales, un realero, ¿no? Traído de valor actual. La perdieron 1.700.000 barriles por día de producción. Y de 1984 hasta 1998 sirvieron para llenar los inventarios estratégicos de Estados Unidos con crudo barato, cuyo precio ellos mismos tiraron al suelo por debajo de 10, 8 dólares el barril para entregar nuestro crudo regalado barato a punta del hambre y miseria de los venezolanos. Durante esa apertura petrolera e internacionalización, precisamente cuando logran mayor producción, Venezuela acusó su mayor nivel de pobreza en ese periodo, entre 50 y 55%, si mi memoria no me traiciona. Y PDVSA Yo también. incluso vi, disculpa que te interrumpa rapidito, que Ajá. mucha gente no sabe eso. Yo incluso la otra vez haciendo un ejercicio de masoquismo, me puse a revisar esas estadísticas y me quedé loco, que en el año 94, una ONG llamada Fondecredesa, no sé si te suena, dijo No. que en el 96 había 70% de pobreza y lo Sí, estaban. sí, sí. Yo me quedé loco, Estamos y siendo ahí no había conservadores. sanciones, no había nada. Yo me quedé, En yo ni siquiera democracia, estaba consciente en el 94 de que ese era el índice de pobreza. correcto. En democracia, mira, en democracia con libertad de expresión y todo. Y con Fedecámaras mandando y la banca mandando, libre todo, privatizado todo. Entonces, bueno, pero para concluir esa parte de la mitocracia, no le digas más meritocracia, no se lo merecen. Ellos no eran mérito. El mérito era el siguiente. Ahorita te lo voy a contar una historia clarita, veas cuál era el mérito de ellos. Bueno, en máxima producción, 3.449.000 barriles por día, hubo el menor ingreso neto de petróleo en Venezuela de 663 millones en la historia de la industria petrolera. Dígame, ¿con qué se come eso? Lo que sucede, Pero el ingreso más bajo porque simplemente era incompetencia o es el ingreso más bajo porque la gran parte del ingreso se lo robaron. eso está dicho hasta el cansancio. Ellos centrifugaban, que es lo que iba a decir, las ganancias de la industria petrolera hacia el exterior a través de prebendas otorgadas a sus socios que producían nada más unos 300, entre 300 y 400.000, quizá 500.000 barriles por día adicionales. Ellos con eso encarecieron el costo del barril triplicándolo de 3,3 ante la apertura a más de 8 dólares por barril en 1998.
ese incremento en los costos de producción y aparte de todo, en las preventas que contenía la apertura, originaron una desbandada, una fuga masiva de nuestros capitales. Y esa fuga masiva de capitales originó toda la tragedia de hambre y de desempleo que vivió nuestra nación en esa época de los 90. Es decir, la apertura petrolera, al igual que lo que está sucediendo en Guyana, sirve para que los capitales se fuguen del país. Y eso sirve a la privatización masiva. Imagínate que ayer o hace 2 días atrás salió en la prensa de Guyana que desde 2019, diciembre de 2019, cuando arranca la producción en Guyana, hasta el sol de hoy, los royalties que ha percibido la nación están en el entorno de $1.000 millones. Y adivina, Exxon le está facturando a Guyana 2.300 millones solamente por gastos de exploración. Es decir, que la nación va a quedar en deuda con Guyana, con Exxon, pero por $1.300 millones, sin contar lo que se ha llevado. No, aparte de que yo creo que muchos venezolanos no tienen conciencia de cómo luce la capital de Guyana, que de verdad parece un petare glorificado donde la gente habla inglés, ¿no? Entonces es bien particular esa situación. Pero a ciencia cierta, y si eres malo, vale, recuerda que la gente también viajaba en Concorde, éramos felices y no lo sabíamos. Tú te pasas. Claro, Pero, pero así es cierta, y para darle la palabra a Vanessa, ¿tú crees que es posible que el gobierno Trump nos vaya a bombardear, nos pueda caer a misilazos en las próximas semanas? En tu yo no lo veo opinión. claro. Creo que eso es más humo que otra cosa. Y yo creo que van a negociar al final. Eso es todo. Van a negociar. Por el camino que van a negociar una de las dos cosas. O elecciones generales en 2026 o negociaciones con recursos venezolanos con máxima preventa. Desafortunadamente. Eso es en el escenario primero que salga Maduro o en el escenario segundo que se quede Maduro. Esos son los dos escenarios que yo veo. Ok, ¿Aló? bueno, y eso es lo que yo espero también. Yo espero que haya como una negociación, que no haya, que hay gente que conozco en Venezuela, es mi país también. Claro. Y obviamente siempre ha habido como ese temor y esa de que en algún momento, o porque actores de la oposición estaban pidiendo invasión militar, gente que incluso que viven aquí en Estados Unidos estaban en algún momento, me acuerdo en 2019, cuando, ¿quién era? Las hermanas Morillo dirigiéndose a una cámara de un iPhone diciendo invasión militar ahora. O sea, eso, qué cringe eso primero. Y segundo, que no, o sea, eso no es lo que, independientemente de la postura política que uno pueda tener en cuanto al gobierno actual, en los últimos 30, 40 años, cualquier invasión militar de Estados Unidos a cualquiera de los países en los que ha intervenido no ha parado bien para esos países. Esos Seguro. países no han terminado bien y todo el mundo sabe eso. Y es algo verídico. Entonces, de verdad que también espero que haya algún tipo de negociación, pero nuevamente, con una persona tan errática como Trump, no sé, es el temor que siempre tengo. Dos cositas más que tengo antes de mi pregunta. Siento que en la diáspora, incluso Ah, diáspora, gente de mi edad, yo soy del 85. Ya deberíamos haber aceptado como que las realidades, pero la gente como que, yo me acuerdo que cuando viví en Venezuela, el problema de los colegios en pésimo estado, la pobreza, muchísimas cosas, eran cosas que yo vivía, pero en la diáspora existe como un imaginario colectivo de que Venezuela era básicamente como Emiratos Árabes Unidos, y cuando hubo el cambio fue que entonces todo empezó a decaer. Y yo, es como que no era así, porque si vemos esas estadísticas y si vemos esos estudios y si vemos las cifras que ustedes acaban de conversar ahorita en cuanto a ingresos versus producción, en esas épocas
que no eran después de los 2000, no era, no se estaba traduciendo a un crecimiento de una infraestructura pública, a un crecimiento de industrias, ni nada de eso. O sea, también estuvo pésimamente manejado bajo lo que supuestamente era la democracia aprobada por el consenso de Washington y todo este tipo de cosas. Entonces es como que Claro. queda ese como que no, antes era mejor. Y yo como que, bueno, pero cuando yo viví en Venezuela también colapsó la moneda, también, si uno ve los titulares de 1994 del New York Times, así hablando del colapso de la moneda en Venezuela y todo eso. Entonces, siempre me ha parecido absurdo, pero cuando uno trata de hablar de eso con la diáspora, entonces como que no, chavista, comunista, cállate. Bueno, y otra cosa, hablando de Guyana, aquí en Des Moines acabamos de tener un escándalo con una persona de Guyana, que siempre hay como algún tipo de conexión loca. Este, fue muy extraño. Un señor que quedó como superintendente del distrito escolar de Des Moines y había sido superintendente de un distrito escolar en Pensilvania. Así había doctorados, etcétera, etcétera. Y terminó agarrándolo ICE, que también detesto ICE, boo, y todo el mundo como que, ¿qué pasó? Pero este señor, una persona súper ilustre, bla, bla, bla. Al final parece que el tipo había falsificado lo del Oh, doctorado, oh estaba aquí Dios. sin estatus, y por ahí tenía unos cargos de armas, así como que Oh, nadie había desenterrado, y termina siendo que la persona es de Guyana. No estoy diciendo nada de que, bueno, todos los guyaneses ni claro, nada de eso, pero siempre es claro, como que primero, ¿qué hace una persona de Guyana en Iowa? claro. Y segundo, esta cuestión que estás mencionando de que me quedo loca de que por gastos de exploración va a quedar endeudado Guyana después de eso. O sea, como que te están explotando y no solamente te están explotando, sino que vas a quedar encadenado económicamente con una Sí. Y de, corporación. y de paso le dan las gracias. Exacto, y de paso le dan las gracias, y es como que es la historia de muchos países en desarrollo, países así que yo pienso, cuando la gente habla de, por ejemplo, un lugar como Haití, como que, bueno, ¿por qué nunca se desarrollaron? Si fueron la primera, es como que, bueno, sí, pero si te imponen una deuda impagable y te Ujú. doblegan de esa manera, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo te vas a desarrollar? ¿Cómo vas a, Así cómo vas es, a así surgir? es. Fíjate, Jorge menciona sarcásticamente los Concord, ¿no? Y todas las cosas supuestamente buenas que estaban antes. Bueno, pues esa es parte de la receta, esa es parte del recetario. Fíjate tú, Miguel Paquetico Rodríguez endeudó a Venezuela en momentos que no era necesario. Colombia pasó en ese momento porque el Fondo Monetario andaba repartiendo dinero por todas partes para recoger las riquezas que los países producen. Eso es lo que sucede. Los países que tienen cierto nivel de progreso, viene el Fondo Monetario Internacional, o viene el Banco Mundial, o viene cualquier banca multilateral o multinacional y le ofrece real. Y después le va poniendo condiciones leoninas y listo, lo estrangula. Eso está pasando ahorita en Guyana. En Guyana ya está tomando préstamos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y los préstamos pasan por los bolsillos de todos los políticos y los salen. No digo nada más el Concord, cualquier cosa que pueda sacar los reales a la sociedad y a la población va a llegar. Ahora, ¿qué sucede? El ego de la sociedad y Hollywood y los placeres de la vida originan que el común compre todas esas supuestas comodidades. Y en comprar esas comodidades se le generó a la nación. Yo nunca me olvido, en uno de mis múltiples viajes al país, cuando yo viajaba del Medio Oriente, regresaba al país, iba y volvía. En ese tiempo estaba, ¿cómo se llama esa cosa? Caribe era la cosa, que tú los dólares los comprabas a un precio y los vendías a otro, y total que hacías reales con una tarjeta de crédito. Los Bueno, raspacupos, los raspacupos. eso. Bueno, pero ahí llegaban cientos de decenas, pero el aeropuerto full. Cada vez que yo lo veía full, de ecuatoriano, de peruano, de boliviano, de colombiano, de argentino, de centroamericano, toda esa gente extrayendo nuestra riqueza y también cualquier tipo de persona. Es decir, Venezuela, la botarata, es la que le gusta a todo el mundo, chica. Y la No, sociedad se ríe. pero es que ¿Ah? yo creo que incluso hasta ahorita, creo que incluso hasta ahora, Paraguay, varios países caribeños nos deben Ah, claro, bastante. claro.
¿Eh? ¿Sí? Un realero. Y esos son los países que están apoyando a la oposición porque le va a condonar la deuda. Sí. Bukele le debe 120 millones, el otro 300, el otro 600. Argentina todavía no debe de los bonos. Panamá es un Pero realero. yo pensaba que Venezuela es como básicamente el mendigo de Sudamérica y toda nuestra, o sea, siempre se burlan de nosotros, de que la Los selección no, caminantes. es los caminantes, la selección no avanza porque tienen hambre, bla, bla, Claro. bla, 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 o sea, como No, que aún no tenemos papel toalé, o nada, sea, es el tonto útil realmente, porque tiene políticos vendepatria y traidores como Smolanqui, como Vecchio, como el Pizarro y como el otro, y como Guaidó y como la misma María Corina, que lo que les encanta es destruir la imagen de Venezuela y de los venezolanos. Tú has escuchado cualquier país, por muy minúsculo que sea, que los periodistas se afinquen en destruir la imagen de su nación como los periodistas nuestros o políticos de oposición. En realidad tú has escuchado que se afinquen con tanta maldad en destruir la imagen de Venezuela y de los venezolanos. ¿Tú crees en una diáspora de 8 millones cuando realmente, o lo que sea, cuando realmente lo que ha habido son retornados? En Venezuela en 1979 había cerca de 5 millones de extranjeros documentados, de extranjeros, de los cuales había 2,2 millones de colombianos en el 79. Eso quiere No, decir, y para el yo me acuerdo que el 79, presidente para cerrar la Chávez, idea, Jorge, para cerrar la idea, disculpa. En el 79, si mal no me equivoco, había 13 millones de habitantes en Venezuela. 5 millones, si no me equivoco, cerca del 40% de la población extranjera y documentada, sin contar los indocumentados. Ahí se van los reales, ahí se va la seguridad social, ahí se va la cultura, ahí se va el nacionalismo, ahí se va el patriotismo, ahí se va todo. Y la gente aplaudiendo. Hermanos latinoamericanos, fíjate lo que resultó los hermanos latinoamericanos y caribeños hoy día. Todos le dieron la espalda a los venezolanos, todos sí. contribuyen a destruir la imagen de los venezolanos, todos odian a los venezolanos. Y el, racistas, xenófobos, asesinos. ajá. Y el venezolano, Que mira, yo creo que el todavía. venezolano es mejor tratado en Irán, en Argelia, en Alemania, que en Chile o en Panamá. En África, en África, nos aprecian. En el Medio Oriente nos aprecian. Te lo digo yo que he vivido y vivo. Cualquier cantidad de nigerianos que yo he conocido y de marroquíes y de, sí, hasta surafricanos y súper, gente súper. Especial, especial. En Mozambique, que es donde yo estoy. Bueno, Wow. voy. Entonces la cosa no, adelante, la cosa no está bien en el país. Ujú. Y justamente retomando esta situación de que no está bien la cosa en el país y en la región, y de verdad que sí hago eco de que sí tengo ese como dolorcito, incomodidad con el tratamiento de los inmigrantes venezolanos en la región, sobre todo. Y bueno, estamos siendo satanizados aquí en Estados Unidos también por una persona que, bueno, el rol de Sí, Marco sí, Rubio lo veremos después. sí. Eh, em, Quisiera ver si nos puedes dar un recuento más o menos breve, 3 minutos, de más o menos puntualmente qué ha pasado con la industria petrolera venezolana desde el 2019, que creo que fue el periodo donde paramos la última vez que estuvimos aquí en el pod. Y si puedes incluir un poco el hecho de que la producción estuvo estancada o estuvo disminuida por cierto tiempo durante ese plazo, no sé cuántos barriles llegó, y al parecer ahora ha estado aumentando. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo ves que se perfile bueno, de aquí en adelante? Sí. En 2019 estaba en el clímax el mayor destructor de la industria petrolera luego de la salida de, de manos de la tradición de gente, de personal de tradición de la industria. Y quiero decir que salió Nelson Martínez eyectado y entró Manuel Quevedo, el mal general Quevedo. El mal general Quevedo hizo que la industria petrolera perdiera 1.090.000 barriles por día de producción, triplicara sus importaciones, redujo a la mitad la capacidad de refinación
e incrementó los costos proporcionalmente. Pues. ¿Cómo es posible que tú metas en la industria petrolera a un individuo en donde más se necesita, en el momento en el que más se necesita el conocimiento, la experiencia, para poder manejar una situación que se avecinaba difícil, a un individuo que nada tenía que ver con la industria? Bueno, después de allí viene la junta desinterventora formada por Tarek y, y Asdrúbal Chávez. Y bueno, ustedes saben lo que sucedió. Bueno, desaparecieron al menos 23.000 millones de dólares, meten preso a Tarek y al otro, como es familia del expresidente Chávez, pues pasó agachado. Es decir, Asdrúbal no estaba en PDVSA en ese momento que desaparecieron 23.000 millones. Pero bueno, en ese momento ciertamente se afincan las sanciones en 2019, ya cierran las cuentas de Petróleos de Venezuela, ya le trancan los mercados y la producción llegó a caer a 400, y hasta por debajo de 400.000 barriles por día. De allí dan tumbos y entra el señor que yo denominé sarcásticamente el novato Pedro Telechea. Y Pedro Telechea tuvo una gestión, si se quiere, amarillista, propagandista, engañosa. eh, Metió gente en la directiva que nada tenía que ver sino con su séquito más cercano, y su grupo de confianza más cercano. Bueno, y eso terminó en que precisamente una de su grupo preferido de confianza lo denunció porque el individuo estaba aparentemente, según sale en las noticias, pues, según dice noticias, vendiendo información privilegiada, como lo hizo Justi, a intereses extranjeros, aparte de corrupción. Eso es lo que dicen las noticias, y ciertamente él vendía humo, era un vendedor de humo, y por eso yo la tomé de frente contra él, realmente. ¿Qué sucede después? ¿Qué está sucediendo ahorita? ¿Por qué se nota un segundo aire en Petróleos de Venezuela, el cual yo he aplaudido y sigo aplaudiendo y lo reconozco, que al cierre de septiembre está en 1.105.000 barriles por día y las exportaciones subieron a 1.109.000 barriles por día? Ya Petróleos de Venezuela está de nuevo cotizándose dentro de la OPEP entre los primeros 7 productores de petróleo del mundo, 8 productores de la OPEP, perdón, del cartel, no del mundo, de la OPEP, disculpa. Entonces, uno se pregunta qué está sucediendo. Bueno, lo que está sucediendo primero es que hay una rigurosidad en cuanto a la selección del personal que está en la Junta Directiva. La mayoría de los puestos clave de la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela están gente de tradición que viene de la industria petrolera. Mientras que el presidente, pues, que no ha sido visible, yo lo llamo al ausente Obregón, pues no se sabe si está o no está, porque hace poco surgieron ruidos de que iba a entrar un general de nuevo ahí, lo cual yo inmediatamente riposté y le di duro, pues, sencillamente no puede ser que tú en el momento que la industria está tomando un aire, tú vayas a interrumpir la inercia que trae la industria para meter un individuo que va a irrumpir y que va a causar un ruido en cuanto al desempeño de la directiva, en cuanto a las acciones estratégicas que se están tomando, en cuanto a la percepción de los mercados y en cuanto a la confiabilidad de la industria petrolera, porque eso es lo que más duele. Cuando un mercado capta que no es confiable, que hay inestabilidad, que hay ruido, que no hay estabilidad en el sistema, el mercado no confía. Entonces comienza a aumentar lo que llaman el diferencial de riesgo, la prima de riesgo, aumenta y disminuye tus ganancias. Entonces comienza a aumentar los costos porque se pierde la eficiencia, la gente pierde confianza, la gente pierde efectividad. Todo eso influye en la eficiencia operacional y en la eficiencia de costo. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay continuidad. Dejan a la gente trabajar. Entraron nuevos socios. No tiene nada que ver con Chevron, porque precisamente el respiro de Petróleos de Venezuela sucede después que salen ellos y luego después que entran. Chevron no contribuyó sino con 60.000 barriles por día en ese primer mes, cuando la producción dio un salto. La mayor ganancia, ahorita está contribuyendo con 120 supuestamente las exportaciones de ellos. El mayor salto ha venido del lago, de la Faja y en tercer lugar de Costa Afuera. Costa Afuera pasó de unos 12.000 barriles por día a 21.000 barriles por día. Algo muy importante.
Claro, eso tiene sus implicaciones técnicas que no es el momento de discutir, adversas, por cierto, que ellos tienen ya que recoger la bandera y volver a su foco. Costa Afuera no es para producir condensado, Costa Afuera es para producir gas y lo está produciendo como líquido, como condensado. Eso va a causar la destrucción de los activos rápidamente. Eso ya se los hemos advertido, ellos tienen que recoger bandera allí. Entonces, bueno, ahí está la clave de por qué el petróleo de Venezuela está mejorando. Y está mejorando también porque China está recogiendo más del 85% de las exportaciones nuestras. China está dando un impulso grande a la relación país-país. Y Venezuela también últimamente ha reducido su dependencia de la importación de diluyentes, o sea, de diluyentes foráneos. Venezuela está incrementalmente produciendo sus propios diluyentes. Claro, no todo, pero ha incrementado su fracción de contribución en la corriente total de diluyentes. Esas son cosas positivas que hay que aplaudir. Eso va a impactar positivamente los costos, reduciéndolos. Una precisión rápida de curiosidad, de lo de China, porque hay una blachenta, una narrativa de que todo lo absorbe China porque Venezuela, porque PDVSA está quebrada, está subastada y le debe hasta, ya saben, a China. Entonces, me gustaría saber qué tan de verídico hay así y ya nosotros no saldamos esa deuda con China o todavía le debemos, porque a mí me dio risa la otra vez de que le deben a Rusia yo no sé cuánto y creo que el precio, el monto en aquel entonces, yo no sé cuántos años fue, que se le debía a Rusia era básicamente una semana del coste de luz de Moscú. Era una cuestión súper pequeña, pero hacen ese monto como que si fuese la gran cosa y en realidad esos montos se tienen que valorar en términos de lo que son. Mira, ahorita está vigente la ley antibloqueo, ¿no? En el cual hay bastante blackout informativo allí. Sin embargo, si eso fuese cierto, vamos a ir por la lógica, pues, si eso fuese cierto, ¿cómo va a operar Petróleos de Venezuela sin dinero? Segundo, ¿cómo va Petróleos de Venezuela a reportar cerca de 9.800 millones de ingresos brutos para el cierre de agosto o septiembre? Y yo estoy proyectando 14.700 millones de ingresos brutos para diciembre. Venezuela, ¿cómo va a financiar su refinería? ¿Cómo va a financiar sus gastos operacionales? O sea, eso mata cualquier esencia negativa que surja desde los que verdaderamente están subastando circo. Eso sí que están subastando circo y desde ahí es donde viene toda esa desinformación. No, realmente no. Realmente PDVSA amortiza parte de su deuda, que ya es mínima, porque la deuda total de Petróleos de Venezuela hasta 2024 había cedido cerca en el entorno de 34.000 millones de dólares. La total. Pero eso es saludable, muy saludable, para una corporación que hoy su valor ronda los 150.000 a 200.000 millones de dólares. Para darte un ejemplo, la relación pasivo-patrimonio de Marathon o de Valero supera 60%. 34.000 millones de 200.000 millones no llega a 20%. ¿Correcto? La relación pasivo-patrimonio. Pasivo-patrimonio. Deuda a patrimonio. Entonces, cuando tú escuchas ese tipo de cosas, bueno, esa gente es enemiga del país, lo que no ve nada bueno. No ve, todo lo que ven es malo, pero lo que tienen que mirar es que ellos están entregando sirvo a los capitales de rapiña. Ellos ellos ensamblaron el alter ego para poder dar acceso a todos los reclamos de deuda.
y así permitir que embarguen Citgo como parte, como un alter ego de la nación, lo cual no era el caso antes. Ellos, al igual que lo hicieron en 2002 y a partir de 2017, ellos están haciendo ingeniería reversa para poder robarse, para poder entregar nuestros activos y nuestros recursos a los intereses que ellos representan. Esa sí es la realidad. Ellos representan intereses que no están en el beneficio de la nación ni de los venezolanos, sino de sus planes personales, a los que ellos siempre han representado, desde que le traspasaron sus amos anteriores, la industria petrolera en el 75 y 76 a ellos. Ese mismo grupo y sus hijos están allí, en esa conspiración. Ahora, extrañamente Venezuela y el venezolano no lo ve. Yo no sé si por una combinación de ignorancia o por una combinación de una confusión de conceptos, pero eso está allí en la sociedad y tú lo ves en los medios. Hay gente que defiende que PDVSA desaparezca, hay gente que defiende que invadan al país, hay gente que defiende sanciones. Entonces, y no es poca gente, eso es lo más triste, no son cuatro gatos. Entonces hace falta realmente una reingeniería social en Venezuela. Sí, Y eso no se está logrando. Adelante. sí, no, eso es algo sumamente importante y creo que en preproducción con Jorge estamos hablando justamente de eso, de como que qué tipo de cambio de mentalidad, cambio social y también como, no sé, algún tipo como de alfabetización mediática tiene que haber para que la gente sepa discernir la información y sepa hacer preguntas y sepa eh, conocer cuál es, o sea, qué hay detrás de todo y por qué alguien pudiera estar diciendo algo, su credibilidad, etcétera. Es algo y que va a tomar bastante tiempo, que incluso si hubiese algún tipo de cambio de gobierno, es como que eso no se va a levantar así, uf, de la noche a la mañana va a cambiar todo, se va a mejorar y vamos a ser todos felices y en el país de los unicornios y los arcoíris. O sea, no, no va a ser así. Y es algo que va a ser un proceso bastante largo y que no sé cuándo va a realmente empezar. Y creo que hay mucha confusión en cuanto al tema, porque tú escuchas, Estado petrolero debería ser como Dubái. Y es como que, ¿ese realmente es el contexto? O es como que Venezuela está... Yo he escuchado lo de que Venezuela está embargada a China y que le debe hasta el que te conté a China. Por décadas he escuchado eso, que es como que, bueno, no, porque es que están vendiendo los futuros del petróleo, porque, o sea, básicamente como que de aquí a los 300 años que tenemos en reserva de petróleo, ya las debemos, ya eso lo debemos, y es como que, o sea, no, es algo porque la gente rueda una bola mediática y eso es lo que se empieza a creer. Y obviamente sí hay un sufrimiento, hay un dolor del que ha emigrado, del que X está viviendo otra situación, eso se entiende, pero también tenemos que buscar lo que es la verdad y lo que son y lo que realmente está pasando. Y en aras de hacer eso, quisiera saber también, para ahora, para dar la pregunta y precisar. Entonces, quién está comprando actualmente el petróleo venezolano? ¿Es nada más China, un gran porcentaje? ¿Quiénes son? Y luego tengo otra con respecto a otro mito que siempre he escuchado acerca del petróleo venezolano y su calidad. Pero primero, quién está comprando el petróleo venezolano ahorita? Sí, como dije antes, más del 85% de las exportaciones nuestras van dirigidas a China. Están siendo absorbidas por China. Otro porcentaje está siendo negociado en el mercado de Singapur, en el mercado de Malasia. Un pequeño porcentaje a Europa, pero de productos terminados. Otros van a Cuba, unos 30.000 barriles por día. Más o menos así se distribuye la matriz de exportaciones de Venezuela. ¿Y Este, Cuba paga por ese petróleo o se lo estamos regalando? bueno, ¿Quién no ha escuchado eso? ellos están pagando en esencia, lo cual no está bien. Repito, Okay. se ha pedido por la ley antibloqueo, pero no, eso es parte de los entuertos del sistema, por los cuales políticamente está pagando Maduro y su grupo. Ellos creen más en afinidad política que el interés nacional.
Y ese tipo de gobernante es precisamente que está destruyendo nuestra nación. Y no creas que María Corina es distinto. María Corina igualmente cree, puesto que está entregando antes de tener poder la nación y sus recursos. Está negociando la nación y sus recursos antes de tener el poder. Uno no puede anteponer intereses personales y partidistas ante el interés nacional. Bueno, ese es el deber ser. Sin embargo, aparte de Pérez Jiménez, yo no he visto ningún otro gobernante que haya pensado de esa manera. Pero a mí me gustaría a lo mejor ser la voz disidente aquí Sí. con respecto al acuerdo de Cuba, que creo que lo firmó el presidente Chávez y Fidel Castro en el año 2000, creo que fue, que el gran marco en especies, pero, y yo creo que la idea era bonita, a lo mejor yo soy un romántico ingenuo, de que, ok, te damos petróleo a una isla que le falta muchas cosas y nos vas a dar doctores, nos vas a dar técnicos deportistas, barrio adentro, la misión de que te operaban los ojos, para gente en los barrios, en la miseria, irse a Cuba a operarse. O sea, yo no lo veo mal. O tener un doctor en la puerta de tu barrio, de tu rancho, yo no lo veo mal. Claro, obviamente no estás pagando el valor de un barril, pero creo que en aquel momento, por lo menos como hasta el 2005, yo creo que eso ayudó al bienestar y a la dignidad del venezolano promedio. Pues no, porque esos $150,000 diarios, más o menos, que salían del país, podían ser capitalizados, monetizados, mejorando los hospitales, el servicio público, ¿ves? Y tú tienes todo eso revertido en Venezuela con venezolanos, con los mejores médicos que había en continentes de México hacia abajo, aquí en América, ¿no? ¿Por qué? Porque en Venezuela era cotizada en esos tiempos por su medicina, altamente cotizada. Entonces lo que hizo fue destruir el valor, por mucho que yo voté por Chávez y me describí como chavista, hizo mal, porque el valor que representaba ese crudo es muy superior a lo que iba a revertirse en beneficio para la nación con tú invertir ese mismo dinero en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, en nuestra educación. $150,000 diarios mínimo, poniéndole un precio barato. Oye, por favor, ¿eh? Eso hay que verle la cara, diario. Entonces no, él se equivocó, él vendió una esencia política, destruyendo realmente el valor en cuanto a lo que iba a absorber la nación. Es como yo lo veo, tú tienes que verlo en blanco y negro, eso es un commodity, eso tiene un precio. Entonces, ¿qué vale más? Que yo regale ese dinero a una isla con individuos que no son mejores que los míos, en lugar de yo mejorar las leyes aquí, mejorar los servicios acá, mejorarlos allá y más allá y más acá. No, No. pero no son mejores que los míos, pero obviamente los doctores no estaban atendiendo a los más pobres. No es que la gente que vivía en Caricuao iba a operarse en Clínicas Caracas. O sea, no Entonces, podía. Pero si hubiera invertido claro, al ritmo de $150,000 claro. diarios, se pudiera ver, y si hubiera habido personas que realmente quisieran al país y quisieran apostar, no por enriquecer sus bolsillos, sino en invertir en infraestructura Y, pública y, de y, hospitales donde personas que se les iba a poder dar un sueldo competitivo en una infraestructura propia. de primera punta, pero no, o sea, no, ni lo uno ni lo otro. Creo que ambos están subestimando el clasismo tan profundo No, del venezolano. Pero pero no, o sea, Jorge, todos los graduados de la Universidad Central, por lo menos, y me consta, tenían que hacer por lo menos un año de ruralito para poder, y de rural, como para poder resarcir. Y si tú le das una buena oferta, un buen sueldo a una persona que sale egresado de médico de tu universidad pública y le dices, mira, vas a trabajar en un hospital bien montado, no vas a estar en un hospital donde básicamente están lavando las cosas con un autoclave del año 60, y donde hay murciélagos en las salas de consulta. Ok, puede ser que la persona hubiera dicho, ok, me van a dar un sueldo digno y voy a trabajar en el oeste de la ciudad o en una zona rural, pero en una buena. La gente tiene, o sea, es como decir que los médicos venezolanos no tienen vocación de querer servir a no, su gente, y o sea, aparte de eso, para eso están las leyes, pues. exacto. Porque yo puedo supervisar, poner un supervisor y reforzar las leyes para obligar a esos médicos a trabajar tantas horas supervisado, so pena de perder su licencia. Vas a ver si no va a rendir o no va a rendir. Va a rendir o no va a rendir. ¿Ves? Entonces, hay maneras de darle la Es vuelta. dictadura, es No, dictadura. no, 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 no. Ok.
No, No, pero dictadura, son requisitos, no, tú no, tienes, tú es la tienes ley, requisitos, exacto, ¿sí? son Son las requisitos leyes. de, tú estudiaste, sobre todo si estudiaste en una universidad pública, donde no Sí, tuviste que pagar casi nada, entonces es sí, como que es lo menos que tú puedes hacer es exigir de que si tú estudiaste en la universidad pública, esto es lo que tú tienes que hacer. sí. Y Re- dictadura es cuando tú impones las cosas, no cuando tú, a través de los órganos institucionales, decretas o apruebas leyes. ¿Ve? En su caso, tenía que hacerse a través de los órganos institucionales, pero no. Ahí hubo mucho de populismo, ¿ve? Ahí hubo mucho de propaganda, ahí hubo mucho de ensalzar el gobierno cubano, o sea, el socialismo o el comunismo cubano, como quiera que lo llame. Hay mucho de intereses distintos al interés nacional. Es lo mismo, igualito, igualito, igualito que lo que sucedió, por ejemplo, con la apertura petrolera. Ahí no hubo interés nacional. Ahí hubo un acuerdo para favorecer intereses transnacionales. Exactamente, y es como, y creo que en retrospectiva, si bien yo pude haber pensado como que, bueno, pero por lo menos Cuba daba lo de Misión Barrio Adentro, lo de Misión Milagro y todo ese tipo de cosas, y es como que, bueno, pero ¿por qué no, por qué tener que exportar eso o tener que importar eso? Y no desarrollarlo en el país de una manera sustentable, que no tuviera que depender de programas provisionales como Sí, misiones, sino realmente sí. fortalecer o sea, Porque, está porque bien los como, doctores no quiero irme a un barrio hediondo. No Las quiero, leyes, quiero las leyes, trabajar en Caracas. Y las ojo, ¿no? leyes, obvio. Para que no, pero puedes que tener no es un fenómeno, ojo, no es un fenómeno nada más venezolano. En Sí. Brasil en Estados hay Unidos. Nadie quiere venir a hay una Iowa. cuestión así. No, pero de que hay doctores cubanos en Brasil, Ah, también los hubo en Ecuador, también los hubo en México, porque, oh, sorpresa, creo que hay mucha gente, muchos doctores brasileros, ecuatorianos, mexicanos que les da fo, hediondo, el pobre. No, es bueno, y posible, eso, pero eso tiene otras implicaciones, por eso es distinto. Esa es una cuestión socioeconómica ya. Más, esto era político, y estoy hablando de términos financieros, políticos, no la cuestión cultural, la cuestión personal, lo que piensa Juan el plomero allá afuera, son cosas diferentes. Lo que pasa es que uno tiene ese cliché, y ese cliché dice de que no, si yo soy pobre no me van a querer, si yo soy pobre no me van a gustar. No, no. Yo diría que es cuestión de que las leyes no están bien fortalecidas, de que la sociedad no está bien direccionada, de que hace falta culturizar, hace falta hacer, repito, reingeniería social en el país. En tanto toda la gama en toda la gama, si se quiere decir, de individuos que hay en Venezuela, porque desde el más pobre hasta el más encopetado en Venezuela no está orientado al servicio del país. Muchos no están orientados al servicio del país, están orientados a otra cosa. sí, Bueno, espectacular diálogo. y eso quisiera retomar y no sé cuánto tiempito más nos puedas regalar hoy Yo tengo un o compromiso ahorita a las tienes 11:30. ahorita a las 11:30. Oh, no, Eso. ok. Bueno, entonces, yo estoy aquí 10:27, entonces estás casi 11:27. Oh, ok. Jorge, no te Entonces, escucho. si quieres, hacemos una parte 2 después. Sí, exacto, ¿Cómo tendríamos que no? hacer una parte ¿Cómo 2 no? porque sí, Este debate está bueno. sí, estuvo bueno el Sí, debate, sí, entonces sí. sí, no, pese a que nos desviamos un poco del tema petrolero, pero no, estuvo bueno. Entonces, ok, vamos a regresar con la segunda parte, y muchas gracias nuevamente, Stan, por estar por aquí, y bueno, vamos a Gracias, concretarlo Vanessa. Gracias, todo Jorge. después. Gusto en Ok, verlo nuevamente. A igualmente, ti. feliz Saludos. día, que estés Saludos. bien. Chao. Chao. Gracias por escuchar Contraélite. Síguenos en nuestras redes sociales por Twitter o Instagram @Contraélite1.